Mi nombre es Zach, pastor de jóvenes, y hoy vamos a hablar de bondad, esta serie que hemos estado hablando, y quiero hablar de nuestra líder, pastor Chantal, que está recuperándose. Si nos está viendo, un saludo a nuestra pastora Chantal. Vamos a seguir con esta serie hablando de la bondad de Dios y cómo esta bondad se puede verse de muchas maneras. Como Dios, Él es bueno, no solamente bueno, sino bondadoso. Y es completamente la antítesis del mal. Y vemos la bondad de lo que es Dios. La semana pasada, el pastor Jake nos enseñó primero cómo Dios es. Él ama la creación y la humanidad. Y hoy vamos a ver esa distinción del mensaje. Hoy vamos a hablar de cómo esa bondad de Dios toma forma en la justicia. Vamos a hablar de la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia bíblica? ¿Cómo es la justicia en nuestro mundo? Vamos a orar para empezar esta historia. Jesús, te pedimos que abras nuestra mente. Esta conversación es para conocerte, para que seamos creados y formados como tu imagen. ¿Qué nos quieres decir el día de hoy, Señor? Amén. Al comenzar el día de hoy, quiero decir que esta conversación estará cargada de emociones. Porque, por hecho, cuando hablamos de justicia, es natural que nos dejemos atrapar en una conversación política. Y tal vez usted ha hablado de política cuando alguien se molesta porque alguien ganó, alguien perdió. Y quiero decir que la justicia debe de hablar de cuestión de misericordia, cuestión de... Este no es un mensaje de política, pero vamos a usar palabras que podrían hacerle sentirse un poquito de cierta manera. Pero esta idea es en un contexto un poquito diferente. Tenemos que dejar nuestra ideología allá en la puerta, ¿ok? Porque las escrituras hablan de sabiduría. Y es un poco difícil este tema. Es difícil. Hay creencias conservadoras, creencias liberales, pero el tema es diferente. Hoy vamos a poner nuestra ideología a un lado y creo que como vamos a ver que la justicia es algo diferente a lo que pensamos. El gran filósofo Íñigo Montoya dice que si usamos una palabra, creo que significa lo que realmente creemos que significa. Como el pastor Jake habló la semana pasada, se trata de poner a las personas en primer lugar. Y la razón es que nuestro fundamento para entender esta idea de justicia se encuentra en Génesis. Cuando dice que Jesús es bueno y en su bondad Él creó a su creación a la imagen de Dios. E hizo, por eso dice que
cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así es que al avanzar en esta conversación sobre la justicia, tenemos que saber que se centra en cada ser humano creado a la imagen de Dios. Por lo tanto, todos tenemos un valor, porque llevamos la bondad y la imagen de Dios. Y esto era justamente entender, bueno, en primer lugar, de que tenemos ese valor intrínseco en la imagen de Dios. Pero en Israel esto era completamente diferente lo que pasaba. Ellos no tenían ese concepto de ese valor. Sobre todo después con los griegos y los romanos. No era parte de su sociedad. Y Aristóteles, el filósofo, llegó a decir en un momento dado que algunas razas y nacionalidades merecían ser esclavas. No tenían ningún concepto de valor intrínseco, pero Israel era diferente. Entendieron que los seres humanos estaban hechos a imagen y semejanza y tenían valor, porque estaban hechos a la imagen de Dios y tenían valor. Y esta fundación significa que habíamos hechos a la imagen de Dios. Y esa imagen, ahora, como fuimos hechos a la imagen de Dios, ¿qué significa hacer justicia? Vamos a arañar solamente la superficie de lo que esto significa, para entender lo que significa la justicia. Pero vamos a empezar en el Antiguo Testamento con el profeta Miqueas. Cuando el Señor habla al profeta Miqueas, Él te ha dicho, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor pide de vosotros? Sino que hagáis justicia y améis la bondad y andéis humildemente con vuestro Dios. Y esto es lo que significa hacer el bien. Es hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. Ahora, la palabra hebrea es una palabra que vamos a usar mucho en este mensaje. La palabra es mishpat. Este contexto en el libro de Miqueas, como profeta del Señor, es que se acusa a Israel porque están en la tierra prometida y la tierra ha sido dividida entre las tribus y cada tribu tiene su propio terreno para trabajarlo y desarrollarlo, para contribuir a su comunidad. Pero a medida que avanza la historia, lo que sucede naturalmente donde quiera que estén las personas, ciertos individuos a través de medios justos o injustos comienzan a acumular más recursos que otros. Más tierra, más riquezas, más poder, lo que sea. Y Miqueas muestra que la gente sale y cambia los límites del terreno por la noche y que otros están siendo aprovechados para que sus tierras sean compradas a precios injustos, lo que hace que su familia se convierta en esclava. La gente hacía trampa con el sistema de pesas en los mercados. Son cosas que los humanos hacemos a lo largo del tiempo. Y este elemento de Miqueas, este Mishab, está corrigiendo estos errores que habían ocurrido. Y estas desigualdades que deben resolverse no suceden en el vacío. No se trata de un cumplimiento frío y rígido de la ley. Nuestro sistema de leyes aquí en Estados Unidos no requiere un amor, gracia o misericordia, no. Se trata simplemente de lo que está bien o mal. Por eso esta estatua de la libertad tiene la balanza para determinar si las cosas fueron rectas o torcidas. Y
Y esta palabra justitia, que en español es justicia, significan justamente eso en esta justicia, y por eso tiene esa balanza en la estatua de la libertad. Y también lleva una espada para demostrar que es capaz de actuar en los dos bandos. Pero la justicia, según Miqueas, es diferente, no es imparcial, sino es misericordia y humildad. Pero les cuento esto porque nos da una imagen de lo que es la justicia. Y en realidad también nos está diciendo lo que es la injusticia. Hacer justicia en este contexto no es aprovecharse de los demás. Eso es lo que es la injusticia. Y eso es lo que estaba sucediendo en Israel en este momento. Se estaban aprovechando de la gente. Algunas personas empujaban a otras hacia abajo para aplastarlos, para ellos levantarse. Por lo tanto, hacer justicia en esos tiempos de Miqueas es proteger a las personas vulnerables de una manera que ellos mismos no podrían. Pero Mishap, Mishap no es solamente eso, es algo más que proteger a los vulnerables. En el Antiguo Testamento, vean esto, están las 12 tribus, como lo dijimos antes, y recibieron sus tierras. 11 de las 12 tribus reciben la tierra como herencia. La única tribu que no recibe tierra son los levitas. Esto se debe a que los levitas son asignados para cuidar el templo. Un grupo específico de esa tribu iba a ser el de los sacerdotes, y el resto eran los jardineros y el equipo de mantenimiento. Y podemos leer esto en Deuteronomio. Debido a que los levitas están cuidando el templo, todas las demás tribus debían de dar una 10ª parte de sus ingresos. De ahí viene el diezmo, el famoso diezmo. Porque los levitas no tenían tierra, nomás 11 se les había dado. La tribu número 12 eran los levitas. Y este era como un impuesto del templo para cuidar a estos levitas. Y eso se entiende como un mishpat, o una justicia para los levitas. Lo interesante que si no se daba esto a los levitas era como violar el derecho de los levitas. Esta era más que una forma rudimentaria de justicia en la Biblia. El pueblo de Israel no solo dice que los levitas tienen este derecho, sino que han organizado su sociedad de tal manera que lo correcto y bueno es tener un grupo de personas sostenidas por los ingresos de las otras 11 tribus. Y eso estaba integrado en su sociedad para cuidar a los levitas. Y esta no es la única ley. Hay un grupo de personas de las que se hablan en las Escrituras. Tal vez hay muchos versículos, pero ahí se le llama el cuarteto de los vulnerables, que son las viudas, los huérfanos, los inmigrantes y los pobres. Y la Biblia menciona, pero en Isaías habla que dice: aprendan a hacer el bien, buscar la justicia y corregir la opresión, llevar justicia al huérfano y defiendan la causa de la viuda. En Jeremías dice: así dice Jehová, a hacer justicia y librar la mano del opresor al que ha sido robado, y no hacer mal ni violencia al forastero, al residente, al huérfano y a la viuda. En Zacarías dice: así dice Jehová de los ejércitos, haced justicia verdadero, mostrad bondad y misericordia. Y
unos a otros a misericordia, y no oprimáis a la viuda, al huérfano, al forastero, ni al pobre, y no hagan mal a otro en vuestro corazón. Y en Santiago dice, la religión pura e inmaculada delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Que eso es fascinante, porque la palabra griega para justicia y rectitud es la misma, dikaiosune, en griego. Y la forma en que Israel cuidó de estas personas fue la prueba de fuego de lo bien que estaban haciendo justicia como sociedad. Esto fue diseñado para ser apartado como comunidad y verse diferente al resto del mundo, porque era el pueblo escogido de Dios. Era el pueblo escogido. Tenían que reflejar justamente eso. Y tenía que verse diferente para cuidar a los vulnerables. Esto se debe a que el antiguo Oriente era una red tribal, agrícola, patriarcal, que quiere decir que tenía que haber estabilidad y estar conectado a una familia que tenía tierra, ya que la tierra es lo que da o proporciona las necesidades de la vida: comida, vivienda, recursos para obtener ingresos. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cuidar a quiénes? A las viudas, los huérfanos, inmigrantes, los pobres. Por lo tanto, Israel construye en su sociedad, y Dios instruye a Israel a construir en su sociedad un medio para cuidar a estas personas. Y en Deuteronomio nos muestra cómo el Señor le dijo a Israel que si cosechan su campo de trigo, pero se olvidan de algo en el campo, no vuelvan a salir y lo recojan. Esto es para la viuda, para el huérfano, para el inmigrante y para el pobre. Y lo mismo con las aceitunas de sus árboles. No volver a recoger las aceitunas que no estaban maduras, sino que las dejen para los vulnerables. Y lo mismo con las uvas. De no volver atrás. Eso era para la gente vulnerable de nuevo. La viuda, para el huérfano, para el inmigrante, para el pobre. No volver atrás y usar lo que el Señor te había bendecido. Era para cuidar a los pobres. Y el pueblo, la comunidad decía que los huérfanos, los inmigrantes y los pobres se encargaban, eran sus problemas. Y el Señor dijo en Deuteronomio, no pervertirás la justicia debida al extranjero ni al huérfano, ni tomarás en prenda el vestido de la viuda, sino que te acordarás de que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te redimió de allí. Por tanto, te ordeno que hagas esto. Ojalá empiecen a entender lo que es la justicia bíblica. Estamos empezando a tener una idea. La justicia bíblica es un acto redentor y restaurador. Es cuidar a los vulnerables. Es hacerlo con bondad y misericordia. Es un compromiso del valor sagrado, porque fueron hechos a la imagen de Dios. Es algo sagrado. Es recordar que una vez fuimos los oprimidos debido al pecado, pero Jesús nos redimió. Es defender los derechos de una persona en función de los derechos que se le ha otorgado por su Creador. Es crear una sociedad en la que los vulnerables estén protegidos. Es tomar los problemas de otras personas y hacerlos tuyos. Es estar en una relación correcta con la comunidad. Un erudito bíblico dijo, los malvados se aprovechan a sí mismos al perjudicar a los demás, pero los justos se desventajan a sí mismos para beneficiar a los demás.
Y Jesús lo dijo que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En mi estudio esta semana he llegado a entender la justicia bíblica, cómo tomar decisiones correctas, basadas en lo que es correcto de acuerdo con los estándares de Dios, haciendo la justicia en los ojos de Dios, en su estándar. Porque la última imagen, esa justicia o mishpat, es que Jesús fue a la cruz por nosotros. Se puso en desventaja en beneficio de la comunidad, nosotros. Jesús se enfrenta al mal asumiendo el pecado y en su misericordia y humildad da su vida por los vulnerables, rompiendo la esclavitud de la opresión, no por obligación moral o legal. Y esto nos libera para vivir de la manera que Jesús lo dijo, con rectitud y justicia. Y Jesús asumió las consecuencias de la injusticia por nosotros. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Bueno, en Corintios dice que por amor a nosotros, al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que en él nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. La misma palabra para justicia en griego que es dikaiosoni. Nosotros en nuestra propia humanidad carecíamos de rectitud y justicia a causa de nuestro propio pecado. Pero por la cruz recibimos la rectitud y la justicia que restauró nuestra relación rota con Dios. Esto significa que cuando recibimos la salvación, recibimos rectitud y justicia. Si queremos ver más justicia en nuestro mundo, como creyentes en Jesús tenemos que hacer dos cosas. Y esas dos cosas, la primera es compartir el Evangelio de Jesús. Esas buenas noticias de Jesús. Si queremos ver más justicia en nuestro mundo, todo empieza con la salvación. Para las almas y la justicia es lo que carecemos. Pero esa justicia que se ofrece, esa que nos falta, esa justicia que nos falta en el mundo, compartir el Evangelio. La segunda cosa que hacemos es lo que dice Mateo 5:16, brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No se trata solo de creer en Jesús, pero que es una verdadera relación con Él, lo que nos mueve a actuar y cuidar a los. Eso es lo que nos motiva a actuar y ayuda a aquellos, gente que sufren espiritualmente y los que sufren físicamente, a los que debemos ayudar. Debemos ser agradecidos con esta iglesia de lo que hicimos la semana pasada, que recogimos toneladas y toneladas de basura. Eso es justicia bíblica. Es tomar cuidado de los vulnerables, mostrar el amor de Jesús y la misericordia, caminando humildemente con los vulnerables. Oremos. Señor, estoy agradecido por la justicia. Estoy agradecido de que tú nos enseñaste, pero en tu misericordia y humildad, tú viniste a tomar nuestra culpa, nuestro pecado, e hiciste nuestro problema tu problema. Señor Jesús, fuimos enviados con amor y misericordia, que estamos dispuestos a ir en tu nombre
y proteger a aquellos que físicamente, espiritualmente están vulnerables, para ayudarles, para protegerlos, y que con tu bondad tenemos que cuidarlos, protegerlos. Mientras seguimos con los ojos cerrados, queremos dar una oportunidad que si usted está en ese lugar y usted está física o espiritualmente en necesidad y cree que quiere dar su vida a Jesús, es una oportunidad para usted de restaurar y redimir justamente como la iglesia lo ofrece, justamente por lo que Jesús hizo en la cruz. Si usted está listo para recibir la justicia de Jesús y está listo para tomar el pecado, para entregar el pecado, decir, Jesús, yo estoy listo para recibirte. Sí, ya veo esa mano. Ya veo esa mano. Entregar el pecado. Decir, sí, yo lo entrego. Y decimos, Señor Jesús, gracias por salvarme. Te entrego todo por tomar mi injusticia o mi pecado. Gracias por darme justicia. Y gracias por amarme, Señor. Voy a vivir por ti, Jesús, por el resto de mi vida. Oramos esta mañana y todos decimos amén. Amén, amén.